Bien, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice así: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El tema que vamos a comenzar a tratar el día de hoy, habla sobre la iglesia y la adoración. Y generalmente nosotros en nuestras conversaciones habituales ocupamos el concepto de iglesia o la palabra iglesia, sobre todo el día domingo en la mañana. Levántense luego que hay que ir a la iglesia. Y lo usamos de esa manera para definir al lugar a donde nos reunimos. En este sentido, si este lugar, si bien se ocupa como para varias situaciones, en el fondo esta es nuestra iglesia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que realmente es la iglesia? El lenguaje es algo vivo, algo que se va transformando. Lo que ayer decíamos de una forma, hoy día significa otra y tenemos que cuidar lo que decimos. Entonces quiero decir desde ya que ocupar el concepto de iglesia para referirnos al templo no es que esté mal, pero muchas veces olvidamos el concepto de que realmente es la iglesia para hablar de lo que la iglesia es o a dónde nosotros vamos. Entonces lo que vamos a ver entre este domingo y el próximo, o la próxima enseñanza, es qué es lo que es la iglesia y cómo la iglesia tiene que adorar y cómo tiene que de alguna forma comportarse la iglesia. John MacArthur dice: la iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes, no una denominación, secta o asociación, pero un cuerpo espiritual. La iglesia no es una organización, sino una comunión, un compañerismo que incluye creyentes. Y eso sí se aproxima a lo que realmente es la iglesia. Y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando y comprendiendo realmente qué es lo que es la iglesia, de qué somos parte y cómo debemos conducirnos en la iglesia. Lo primero que tenemos que tener claro es que Cristo dio su vida por la iglesia. Y esto obviamente al tiro nos hace pensar y meditar entre que Dios nos dio su vida por un templo hecho de manos. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Esto a los maridos nos gusta mucho este pasaje, sobre todo la primera parte. O a la esposa en realidad le gusta que los maridos le digan estas cosas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y las hermanas dicen: amén, sí, habla Señor. Pero aquí viene lo dificultoso para todos nosotros, de entender esta realidad y de lo que nosotros somos parte. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Haciendo un paréntesis, el amar a nuestras esposas, queridos hermanos, es entregarse como Cristo lo hizo. No es solamente llevarle flores, bombones, no tiene que ver con eso. Es entregar la vida de uno por quien lo acompaña, por su ayuda idónea. Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, en el sentido de lo que hoy día estamos estudiando, Cristo amó tanto a su iglesia, insisto y repito, no por un templo físico, de madera, de ladrillo, de cemento, lo que sea, sino que dio su vida y la amó y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, la iglesia hace referencia a aquel grupo de personas redimidas, aquel grupo de personas que fueron comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia. Hoy día vemos, y Felipe hacía mención, cómo muchos celebran la resurrección. Celebran a este hombre Jesucristo, algunos aprovechan de atacarlo, y todos celebran: hoy día Cristo resucitó hace aproximadamente 2000 años, 1980 y algo. Cristo murió en el 2030, perdón, en el año 30 después de Cristo.
Por lo tanto, faltan un par de años para que sean 2000 años. Pero aquel personaje que murió y que resucitó y al que adoramos hoy día y que por esa resurrección es que nuestra fe es viva y eficaz y tiene razón de ser, es aquel personaje que dio su vida para que hoy día nosotros seamos parte de la iglesia, de ese grupo de redimidos, de ese grupo de comprados por la sangre de Jesucristo. Por eso es importante que hoy día nosotros comprendamos qué es lo que es ser miembro de la iglesia. No es un club social, es un grupo de personas comprados por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. No somos cualquier cosa. No se trata tampoco de andar refregándole en la cara a la gente. Yo soy comprado por Cristo. No se trata de eso. Se trata de entender en nosotros el sacrificio que hizo Jesucristo hace casi 2000 años atrás, que hoy día a nosotros nos permite ser parte del cuerpo de Jesucristo. Wayne Grudem dice, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Desde que Cristo murió, incluso antes, hasta cuando Él venga. Todos los creyentes, todos los que creyeron, todos los comprados conforman la iglesia. Entonces, aquí surge inmediatamente una pregunta. ¿Y qué hay de los pequeños grupos que se reúnen como nosotros? Aquí no están todos los que han creído. No cabríamos. ¿O cuál es la función que cumple? ¿Cuál es el propósito que desempeña la iglesia? ¿Quiénes la componen realmente? Ya algo hemos respondido. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es la estructura de la iglesia? ¿Cuáles son los mandatos en general que Dios dejó a su iglesia? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en estos dos estudios que vamos a tener. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que en términos generales podemos establecer que iglesia podríamos ponerle dos apellidos. Primero está la iglesia universal, que como decíamos es el cuerpo de todos los creyentes, desde Jesucristo hasta los años que falten para que Él arrebate a su iglesia. Y ese es el cuerpo de Cristo, el llamado cuerpo de Cristo. Pero también está la iglesia local. Y la iglesia local son grupos pequeños como nosotros, que nos reunimos para adorar, para tener comunión, para recibir enseñanza de la Biblia, para evangelizar una área, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiar estas dos iglesias, que no se contraponen una de la otra, sino que en el fondo es como, si volvemos a cuarto básico, es como un subgrupo dentro del grupo mayor. Entonces vamos a la iglesia universal. Lo primero que tenemos que comprender, y a lo mejor lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de todo el estudio, es que la iglesia de Jesucristo no es una organización. No es como uno piensa así como un ministerio del Estado o el Congreso en Valparaíso. No. La iglesia es un organismo, no una organización, porque es considerada el cuerpo de Cristo. Y vamos a ir viendo más detalles en adelante. Si es un cuerpo crece. Un cuerpo funciona de distintas maneras. No es una organización que cada uno, si bien cumple su función, hay un orden. Nosotros, digamos, la organización en sí no crece como lo hace un cuerpo. No se fortalece. Si alguien falla en una organización, lo reemplazan. Si alguien falla en un cuerpo, no es llegar y reemplazarlo. Todo el cuerpo se duele, deja de funcionar bien. Tampoco la iglesia es un edificio con oficinas, ya lo decíamos. Es una comunidad. Estamos todos relacionados. Somos un grupo de seres vivientes que interactúan entre sí. Nos saludamos, nos abrazamos, nos apretamos a algunos. La iglesia no es un programa de actividades, no es un club social. Hoy día tenemos partido de tenis en el club desde las Escrituras. Voy a ir a jugar golf con el... No. Nosotros somos un cuerpo en crecimiento, llamados a crecer, a exhortarnos, a soportarnos, a todo lo que vamos a ver más adelante. La iglesia tampoco debe concentrarse en la administración. Hacíamos recién un recuento de tesorería. Es importante hacerlo transparente, pero no es concentrarse en eso.
de multiplicar ese dinero o tener unas cuentas así fabulosamente todo cuadrado, aunque está bien cuadrado, pero no ese es el foco de la iglesia, sino que el ministerio, el servirnos. ¿Cómo nos estamos sirviendo nosotros como iglesia? Nosotros los que estamos aquí y los que faltan. ¿Cómo nos servimos los unos a los otros? Eso es la iglesia. No es que administremos, ya, yo tengo que mover esta silla, yo muevo esta silla. Y si el otro no se puede la silla, voy a decir, no, un problema de él. Pues no, lo sirvo, lo ayudo. Ese es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Por lo tanto, es redundante, pero necesario decir que la iglesia son personas vivas, amantes, aprendiendo y trabajando, dirigiendo y siguiendo, juntos con un solo propósito mayor, que es la gloria de Jesucristo, que es la cabeza, que es el que manda. Aquí no manda el pastor, no manda el que coordina, no manda el que predica, el que... Nada. Aquí el que manda es Cristo a través de su palabra. Obviamente ha establecido personas capaces y ha capacitado a personas para que estén adelante. Pero eso no quiere decir que hay que enseñorearse, porque el único Señor aquí es Jesucristo. Entonces la iglesia es el cuerpo, y así lo enseña la Escritura, es el cuerpo de Cristo. Ahí mismo en Efesios 5, si es que aún no lo ha perdido, en el versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer y todos los hombres decimos, amén, sí Señor. Pero aquí la referencia es así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nos gusta que nos digan los esposos, marido, la cabeza del hogar y todo, sí. Pero así como Cristo es cabeza de la iglesia y su Salvador. Entonces hay que terminar la comparación completa de la responsabilidad que a nosotros nos toca. Pero aquí claramente nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, el que ordena, el que manda, el que dispone. Es la autoridad. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto nos deja más claro aún que tiene el lugar primordial de autoridad. Él es el que ordena su iglesia. Y el cuerpo, si Él es la cabeza del cuerpo, como lo dicen los dos versículos, ¿quiénes componen el cuerpo? El mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todos los que han sido llamados por Jesucristo en forma eficaz, componen el cuerpo de Él mismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y no solamente los llamó, sino que también los compró. Hechos, capítulo 20. Esta analogía a lo mejor va a sonar un poco rara, pero se imagina usted en la mañana tener que armarse, deja las manos a un lado, los pies al otro, y de repente en la mañana dice, oye mano, ven para acá, y la mano no le responde, y no viene. La mano es de uno, y al menos que haya alguna afección neurológica o muscular, la mano si uno le dice agarra eso, o en forma inalámbrica, por decirlo de alguna forma, la mano responde, lo agarra y lo lleva. Nosotros como cuerpo hemos sido llamados por Jesucristo, pero también comprados por Jesucristo. Somos propiedad de Él, por lo tanto, si Él dice, amaos los unos a los otros, ¿nosotros qué hacemos? Amarnos. Esa es la respuesta lógica que nosotros deberíamos tener porque somos su cuerpo. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obviamente aquí el mandato preciso es para
los pastores, los obispos, que ya vamos a ver qué relación tienen. Pero en la parte final habla de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Eso es donde nosotros formamos parte, en la iglesia de Jesucristo. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Usted en la mañana cuando se viste, ¿dónde se ponen los calcetines? Para los que nos ponemos calcetines. ¿En la mano? ¿En la oreja? Porque hace frío. El calcetín va en el pie para cubrirlo del roce del zapato o para abrigarlo porque hace frío. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. ¿Se imagina la piel de repente decir, no, hoy día yo quiero producir glóbulos rojos? O el pelo así, no, yo hoy día quiero ver. Y tendríamos muchos ojitos en la cabeza. Nosotros como cuerpo de Jesucristo, cada uno forma parte y tiene una función, un ministerio especial y específico dentro del cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos. Aquí vemos 20, 30, 40, contando los que faltan, o más. Pero todos somos uno, somos un cuerpo. Los que estamos aquí, pero faltan los que están alrededor del mundo entero, los que ya no están en forma física en este mundo, los que faltan que se agreguen. Todos somos parte de un cuerpo y tenemos que cumplir una función especial. Versículo 27 de este mismo capítulo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos formamos un cuerpo, pero cada uno en particular somos un miembro. Y cada miembro debe ministrar dentro de la iglesia, del cuerpo, para que el todo funcione como Dios lo diseñó. ¿A quién le ha pasado que de repente en la noche se le queda dormido la mano o el brazo y uno tiene que agarrarlo y ponerlo para el otro lado? A todos nos ha pasado en algún momento. Y hasta nos asustamos. ¿Qué pasa si alguno de nosotros de repente se queda inmóvil? ¿Qué pasa? Muchas veces somos indiferentes y hay que ser sinceros en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Agarramos con la manito, lo ponemos al otro lado para poder darnos vueltas y empezamos, le hacemos cariñito para que corra la sangre y empieza a despertar. Y entre nosotros, ¿qué hacemos? De repente ni nos pescamos. Ni estamos preocupados porque el otro deja de funcionar. Y eso es parte del cuerpo de Cristo. Porque si no todos estamos funcionando, cumpliendo nuestra función, nuestra área de servicio, el cuerpo no puede funcionar. Y se lo digo con conocimiento de causa. Pucha que cuesta, cuando un pie no funciona, poder movilizarse. Y yo mientras estaba recuperando mi pie, que todavía le falta, yo pensaba en esto. Antes de estudiarlo incluso, decía, ¿cómo debe ser la iglesia? Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo resiente, hasta mentalmente. Nos cortamos el dedo de repente cocinando, cortando algún cosito, y como que andamos con la mano así. Se resiente todo el cuerpo. Y en el cuerpo de Cristo, ¿cómo somos? Cuando alguien se resiente, cuando alguien no está, cuando alguien no viene, cuando alguien anda, perdón por la expresión, anda con cara de pescado, ¿nos acercamos? No, que con esa cara. Hermanos, estamos llamados a acercarnos, a ministrarnos. Si algo nos duele, nos sobamos. Si alguien aquí está dolido, ¿qué hacemos? Nos abrazamos. Ánimo, hermano, vamos, dale. Cristo murió por nosotros. Para eso estamos. Acompáñenme a Romanos 8. Porque no solamente nosotros formamos parte de un cuerpo. Jesucristo, como leíamos en Hechos 20,
Dice que dio y ganó a su iglesia por la sangre de Jesucristo. Romanos 8:15. Mire lo importante de esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, y bien dicho hermano, aquel que está sentado al lado tuyo es tu hermano. Tiene tanto valor como tú frente a Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo se derramó también por él. Aquí es fácil porque nos sentamos generalmente con nuestra familia al ladito, pero si usted mira para atrás o mira al lado al frente, tiene el mismo valor ante Jesucristo. Y somos hermanos, somos familia. Romanos capítulo 9, capítulo que sigue. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahí estábamos nosotros. No teníamos pueblo, no teníamos pastor, no teníamos rebaño, pero Dios nos tomó, nos llamó, nos compró con su sangre, nos puso su espíritu, y hoy día podemos decir, Abba Padre. Por lo tanto, hoy día nosotros somos todos hijos de Dios. Tenemos un valor, naturalmente tenemos un valor intrínseco porque somos hechura de Él, a imagen de Él. Pero hoy día tenemos un valor mucho mayor porque somos todos hijos de Dios. Evangelio por Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el certificado de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos todos hermanos y hermanas, porque somos comprados por Jesucristo. Pablo en sus distintas cartas trata de hermanos. En los Hechos habla de los hermanos en Jerusalén, hermanos de Galacia, hermanos en Éfeso, al hermano tanto. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hablando de Jesucristo este pasaje, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de ti ni de mí frente a Dios de decirle, este es mi hermano. A pesar de todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todas nuestras dudas, todas nuestras falencias, Jesucristo nos dice, hermanos. Él es el primogénito, es el primero, el mayor. Pero Él nos dice hermanos. Entonces, a dónde quiero apuntarle y que meditemos en esta mañana es que nosotros tenemos una relación de cercanía familiar. Una relación de padre con hijo o con hija. Tenemos el cuidado y la provisión del padre de familia. Los hijos tienen respeto y obediencia debidos al padre y si no, el padre pone disciplina, hablando en lo terrenal. Por lo tanto, la familia es la imagen de la Iglesia universal. Dios, nuestro Padre, entregó al Hijo mayor por todos sus hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos considerarnos de esa forma. Y no solamente, oh hermano, porque viene a la iglesia, sino que porque tenemos un valor trascendental ante Dios. Vamos a ver más adelante.
pero ninguno tiene que considerarse mayor al que está al lado. ¿Por qué nos vamos a considerar mayores si somos iguales, valemos lo mismo ante Dios? La misma sangre fue derramada por ti, por mí y por todo el que está al lado tuyo, al frente, al lado, atrás, donde sea. Por lo tanto, tenemos que buscar tener esa cercanía y esa unidad entre nosotros mismos. No esa separación, no, es que yo estoy acá, yo estoy a cargo, así que pon cuidado. No, ¿qué se trata eso? Somos un solo cuerpo. La mano no es más importante que mi pie porque sin la mano no escribo y sin el pie no puedo caminar. Por supuesto que hay órganos más vitales. Sin el corazón no puedo decir nada, sin el pie o la mano puedo seguir viviendo. Pero se me resiente mi cuerpo. Bueno, estas ilustraciones del cuerpo humano tienen que hacer meditar y pensar cómo nosotros nos estamos conduciendo como iglesia de Jesucristo. En lo que a nosotros nos toca. No voy a ir a ayudar a Martín Lutero, un creyente, un hijo, sí, soy hermano de él, pero no, ¿qué le puedo ayudar yo a Martín Lutero, a Calvino, o a mi antepasado cercano, mi abuelita, mi tío, que ya no están? Mi iglesia, a donde yo debo servir, somos nosotros. Y debemos de servirnos. Decíamos que la iglesia local es un grupo pequeño de creyentes que se unen para adorar, para tener comunión, aprender de la Biblia, etc. El Nuevo Testamento, los creyentes que se iban agregando a la iglesia, como dice el libro de Hechos, se reunían para recibir la instrucción de las Escrituras, para satisfacer las necesidades los unos de los otros, para orar, para adorar a Cristo, para evangelizar. Y esa imagen, esa enseñanza continua a lo largo de todas las cartas de Pablo, del libro de Hechos, nos dan el modelo de la iglesia local, de lo que nosotros debemos hacer hoy día, examinando nuestras prioridades, como las tenía la iglesia primitiva, y la estructura que Dios dejó establecida para la iglesia primitiva, que es la que nosotros debemos seguir el día de hoy. Los primeros creyentes se reunían en sus casas. Mire lo que dice Romanos 16, versículo 5. Lo interesante de esto. Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Rápidamente les leo 1 Corintios 16, 19, solamente para reforzar esta idea. Primera carta a los Corintios 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Nosotros hoy día nos reunimos no en casas. No cabríamos en una casa, al menos que fuera la casa del Chino Río, o alguna cosa así, medio ostentosa. Pero tenemos un lugar especial. Antiguamente los hermanos se reunían en casas. Pero más allá de donde se reunían, lo importante es que tenían prioridades claras para realizar. ¿Cuáles eran estas prioridades de la iglesia primitiva? Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Voy a leer del 41 para entender de quién estamos hablando. Después del primer discurso de Pedro, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿quiénes? Las personas que se agregaban, más lo que era la base, ¿no? O sea, todo el grupo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver rápidamente estos 4 elementos en los que perseveraba la iglesia primitiva. Primero, la enseñanza.
La iglesia primitiva era fiel a la enseñanza de los apóstoles, no cualquier enseñanza. No lo que dijo Juanito, Pedrito, no. Bueno, Juan el apóstol sí, Pedro el apóstol también. Pero no lo que dijo cualquier otra persona, sino que lo que dijeron los apóstoles. ¿Por qué perseveraban en esto? Porque la enseñanza de la palabra de Dios es vital para el crecimiento de los creyentes. No lo busque, yo se lo voy a leer. Primera de Pedro 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y podemos deducir del pasaje de Efesios 4, donde dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a la iglesia, que obviamente es importante la enseñanza, porque ¿con qué van a capacitar los pastores, maestros? Sino con la enseñanza de la palabra. Por lo tanto, perseveraban en la enseñanza. Perseveraban también en la comunión o el compañerismo. El cuerpo de la iglesia primitiva está involucrado en las vidas de cada uno de ellos. Esto no como, oh, voy a ir a ver qué muebles tiene, oh, la mega tele, el mega equipo. No, es por un real interés de lo que está viviendo el hermano, de apoyarlo, de vivir del gozo, de la alegría, de que tenga su casita, de que tenga quizá algunas comodidades, y si no las tiene, no importa, yo llevo la tele y vemos el partido del Chile en el Mundial. Ah, no, verdad que no, el Mundial. Pero nos juntamos y nos reunimos y estamos involucrados más allá de la esfera del día domingo de 11 a 1 y hasta la 1:30, hasta que nos despedimos de ahí, hasta el jueves, los que pueden venir. Sino que estaban involucrados los unos con los otros, ministrándose, creando un vínculo de unidad. Y vamos a hablar un poco más de la comunión y el compañerismo más adelante, porque es algo fundamental de la iglesia. Otra de los elementos en los que perseveraba la iglesia era el partimiento del pan, tal cual como lo dijo Jesucristo, que también justamente en esta fecha se hace realce en la Santa Cena, en la Última Cena. Mire lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 11. Versículo 24 al 26. 23 al 26, vamos a leerlo rápidamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Así se los ordenó Jesucristo a los apóstoles. Así los apóstoles les enseñaron en Corinto, en las distintas iglesias. Así nosotros lo seguimos haciendo el día de hoy y perseveramos en el partimiento del pan, haciendo memoria del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Partieron su cuerpo, lo vemos en el pan. Derramó su sangre, lo vemos en la copa, en el vino. Y también persistían en la oración. Hicimos un largo estudio profundo de la oración los 2 domingos anteriores. Solamente sumar a eso que
la iglesia primitiva se reunía a orar los unos por los otros. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Nosotros miramos el libro de Santiago, lo vemos muy cerca del Apocalipsis y decimos, no, Santiago lo escribieron casi al final. Pero Santiago, el libro de Santiago, o la carta de Santiago, mejor dicho, es una carta que está escrita incluso antes de Hechos. Fue una de las primeras cartas que se escribió. Y mire lo que hacía, o el llamado que hacía Santiago. Versículo 16, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la iglesia primitiva oraba los unos por los otros y esta es parte fundamental del corazón de la iglesia. Reconociendo, como lo estudiábamos, reconociendo a Dios como el que nos provee, a Cristo como la cabeza y alineándonos siempre a la voluntad de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Entonces la iglesia perseveraba en la oración, en el partimiento del pan, en las enseñanzas. Pero Dios dejó establecida una estructura para su iglesia, dándole responsabilidades al liderazgo, pero también a los miembros, a los que formaban este grupo. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nótese que esta capacitación, este perfeccionamiento es para los santos, para la obra del ministerio. Generalmente hablan del ministerio, no, el pastor, los diáconos. No, aquí habla de los santos, de la iglesia, para cumplir con su ministerio, con su área de servicio. Así que es importante insistir en que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia somos responsables de cumplir con el ministerio que nos ha sido dado. Los primeros que Dios constituyó a través de Jesucristo son los apóstoles y los profetas. Podríamos tener una clase de apóstoles, una clase sobre los profetas, pero no es el sentido el día de hoy. Solamente decir, los apóstoles eran los que en forma especial eran enviados en una misión con un propósito directo y concreto. Obviamente los 12 cumplen con ese propósito. Dios a ellos lo estableció. Después que ellos fueron a los distintos lugares, no nombraron más apóstoles, sino que nombraron ancianos para dirigir la iglesia. Si hubiesen sido los apóstoles necesarios para dirigir la iglesia, ellos hubiesen nombrado apóstoles en reemplazo de ellos cuando ellos ya no estuviesen. Pero no fue así. Entonces los apóstoles son con un enviado, con una misión especial. Y los profetas son los que llevaban las verdades de Dios, anunciándolo en forma adelantada. Generalmente los profetas nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Estos dos, los apóstoles y los profetas, estos dos títulos, ellos tenían que sentar la base de la verdad divina para que la iglesia se condujera. Efesios 2:20, en el mismo libro. (19) para entender. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Ellos pusieron el fundamento donde la iglesia
si bien hace la alusión como si fuese un edificio, pero hablando que en el fundamento de los profetas y los apóstoles nosotros debíamos madurar. Por eso es importante la enseñanza. Para nuestros tiempos están los evangelistas y los pastores maestros, o pastores y maestros. Los evangelistas son aquellos que en forma especial y particular proclaman el Evangelio de Jesucristo. Tienen un don especial. Eso no quiere decir, porque hayan evangelistas, nosotros no vamos a cumplir con el mandato del evangelismo que Dios nos dejó. Porque es un mandato para todos. Y también están los pastores maestros. ¿Por qué pastores maestros? Porque si usted fija en el pasaje de Efesios 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, primer grupo, apóstoles, a otros profetas, segundo grupo, tercer grupo, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros, dice a otros pastores y maestros. Por eso es que en la concepción de cómo está escrito, que se asume que los pastores y maestros cumplen una sola función. O dicho de otra forma, la función principal de un pastor es enseñar, por eso se habla de pastores maestros. Y este es el trabajo principal de aquellos que están por delante de la iglesia. Dice, pero ¿por qué pastores y por qué hay ancianos? Es una buena pregunta. El que lidera la iglesia es el pastor, el anciano o el obispo. Son todos sinónimos bíblicamente hablando. Los requisitos de los ancianos, usted ya sabe, está ahí en 1 Timoteo, en Tito. Y los ancianos eran nombrados en cada iglesia. Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No lo busque, yo se lo voy a leer. Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo escribiéndole a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No dice apóstoles, no dice profetas, dice ancianos. ¿Cuál es la responsabilidad del anciano? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos que gobiernan son los que guían, los que están a cargo. Y su responsabilidad es supervisar y guiar. Busque 1 de Pedro capítulo 5. Con este pasaje vamos a esclarecer de por qué se habla de que anciano, pastor y obispo son sinónimos. Primera carta de Pedro, versículo 5. Versículo 1 y 2. Vamos notando. Ruego a los ancianos. ¿A quién se está dirigiendo? A los ancianos. Que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Era el apóstol y se consideraba anciano, igual que los demás. Una muestra de que somos todos iguales. Aquí podría decir, yo apóstol del Señor Jesucristo. No, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué hacen los pastores? Apacentar. ¿Qué apacentar? Alimentar.
Ya toman la ovejita, la llevan al cerro allá entre medio en el verano para que puedan comer, en el invierno la bajan porque hace mucho frío y se preocupan de que hayan buenos pastos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos. Esa es la preocupación del pastor, que hayan buenos pastos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ese cuidando es la palabra obispos, que tiene que ver con supervisar, con estar atentos, con un vigía. Entonces, si usted se fija aquí en estos dos versículos, están las tres palabras, están las tres funciones. Ancianos, ustedes que gobiernan, que dirigen, preocúpense de pastorear, inventando una palabra, de obispar a sus ovejas, a los que están con ustedes. Por lo tanto, una persona puede hacer las tres cosas. Un pastor es el que está a cargo, es el que apacenta, es el que tiene la responsabilidad de guiar, de ser un anciano y también de sobreveer, de estar alerta como un obispo. Hechos capítulo 20, versículo 28, ya lo leímos, pero nos va a aclarar y nos va a añadir algo más. Por tanto, Hechos 20, 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, si dice rebaño, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un pastor. El pastor es el que guía a la obra. Por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. O sea, el obispo no es aquel hombre casi vestido de blanco con un gorrito que todos lo besan, que el anillo. No, es el que pastorea, tal cual como David. David llegaba y estaba pasado a oveja. Y de repente cuando él era ya rey, llegaba el olor de las ovejas y él recordaba de dónde venía. El pastor es el que está ahí con las ovejas, ensuciándose con las ovejas. Si usted anda entre medio de las ovejas, ¿usted cree que está limpiecito el suelo? No, ¿no es cierto? El pastor está ahí al medio, apacentando, cuidando, vigilando que no venga, como el cuento de Pedrito, que no venga el lobo, ¿no es cierto? Supervisando, cuidando, obispando a sus ovejas. Por lo tanto, anciano, obispo y pastor son funciones de una misma persona, que en términos generales, en el caso de nosotros lo llamamos pastor, en el caso de nuestra iglesia, pero cumple todas esas funciones. ¿Y cuál es la respuesta de las ovejas al anciano, al obispo y al pastor? ¿Cuál será? Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Esta es la respuesta de los miembros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la respuesta de la iglesia es obedecer y someterse o sujetarse a los líderes. Después del liderazgo propiamente tal como el anciano, obispo o pastor, Dios estableció diáconos. Los diáconos, y lo primero que se nos viene o se nos debería venir a la mente es el ejemplo de cuando los apóstoles o se había descuidado el tema de servir las mesas y llegaron a los apóstoles y los apóstoles les dijo o le respondieron: no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la oración y la palabra para servir las mesas. Buscad a hombres de buen testimonio entre medio y nombrarlos para. Ese ejemplo es el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de lo que son los diáconos. Los diáconos son aquellos que servían las necesidades materiales de la iglesia, bajo obviamente la dirección de los ancianos. Ayudaban en la supervisión de asuntos prácticos de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto?
el que enseña, como tal cual lo enseña Hechos, o sea, si no hay nadie que sirva la mesa, el pastor puede servir las mesas. No tiene las manos crepas para que no pueda servir las mesas. O si hay que cambiar una ampolletita, el pastor también puede cambiar la ampolletita, no tiene las manos crepas. No, las manos no solo le sirven para dar vuelta a la hoja de la Biblia. Pero los diáconos se preocupan de estas cosas materiales. Se quemó una ampolleta, hay que ir a comprar la ampolleta, cambiamos la ampolleta. Se echó a perder un enchufe, o hay que poner un enchufe acá. El diácono se preocupa de estas cosas materiales para que cuando nos juntemos a estudiar la palabra o a orar o a tener un momento de comunión, esté todo funcionando de forma perfecta, en cosas materiales. Los requisitos están en 1 Timoteo 3, junto después de los ancianos o del obispo, vienen los requisitos del diácono. Y ahí en Hechos 6 está, si usted quiere revisarlo después, algunos lo llaman los protodiáconos o los primeros diáconos, los diáconos primitivos, los primeros. También hay que poner cuidado porque esos diáconos que fueron nombrados ahí, entre ellos estaba Esteban, estaba Felipe, después ellos fueron martirizados, Felipe fue llevado y fue a predicar, o sea, cumplían otras funciones distintas, por eso no se habla de que son como la primera imagen de los diáconos, pero no eran diáconos propiamente tal. Y después de esto, o sea, si lo ponemos de alguna manera, solamente hay 3 escalones o 3 grupos. No sé cómo decirlo de mejor manera porque escalones ya denota un grado de diferencia. Pero hay 3 grupos. Están los líderes espirituales, los ancianos, después están los diáconos que ayudan en la parte práctica de la iglesia, los diáconos, y después están los miembros. Y los miembros ya lo veíamos, son todos los que Dios ha comprado por medio de la sangre de Jesucristo y que son hechos redimidos. Ahora, hermanos y hermanas, la membresía de nuestra iglesia es algo fundamental que nosotros debemos considerar. Y por eso le puse tanto énfasis al principio. Somos parte de un grupo de personas que fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y perdóneme que se lo repita e insista en esto. Pero es la parte fundamental que quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Nosotros somos la iglesia. Está bien que digamos, el domingo hay que ir a la iglesia, sí, amén. Es necesario estar en la iglesia, pero debemos de otra manera entenderlo como la Biblia o Jesucristo o los apóstoles se referían a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Todos. Por lo tanto, ser miembro es un punto importante que nosotros debemos considerar. No es llegar y aquí hoy vino una vez, listo, miembro de la iglesia, firme aquí. No. Es un compromiso y por eso la seriedad que nosotros le hemos querido dar el tema de ser miembro. No es llegar, quiero decir, ya, listo, aquí hay un nuevo miembro, bravo, bravo, felicitaciones. No, hay requisitos. Y hay cosas que el liderazgo espera y que los demás miembros de la iglesia también esperan. De cierta manera, podemos decir que no es suficiente ir a la iglesia los domingos. Muchos decimos, no, es que tienes que estar en la iglesia, anda en la iglesia, Dios te va a sanar. Muchas veces decimos eso, o Dios te va a hablar y Dios va a ir, va a hacer. Si bien no es que si yo no estoy aquí, Cristo viene, me voy a perder, como muchos dicen, pero no es suficiente con lo que nosotros hacemos aquí. En el sentido de que si yo salgo de este lugar, me despreocupo de los demás. Es mi responsabilidad orar por mis hermanos en la casa. Estar preocupados por ellos, si hay alguien enfermo, le pego una llamadita, un mensaje en el grupo, oh, hermano, alguien está de cumpleaños, no sé, tener esa unidad. Porque nuestros dones tienen que ser ministrados, servidos al resto del cuerpo. Me pregunto, es fácil decir el don de servicio, sí, yo pongo las cortinas, pongo los parlantes, hago aseo. Sí, perfecto, nos servimos, nos sirve eso a todos.
Pero si alguien tiene el don de hospitalidad, ¿cómo lo pone en servicio cada domingo en la mañana? Por ejemplo. Si no es a lo mejor invitando a alguien a su casa. Entonces, ¿a qué me refiero con que no es suficiente ir a la iglesia los domingos? No solamente porque debemos estar, como leímos al principio en Hebreos, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que en el sentido que nosotros somos la iglesia de Cristo del lunes a lunes, de domingo a domingo. Y quiero comentarles un poquitito, aunque lo hemos ya hecho varias veces, pero recordarles los requisitos de la membresía local, de nuestra iglesia. Esto varía de repente de iglesia en iglesia. Lo primero es que hay que ser creyente. O sea, un no creyente no puede ser parte del cuerpo de Cristo. No, eso es lógicamente imposible, luego de lo que acabamos de ver. Estar bautizados porque uno está proclamando esa identidad que tengo con Cristo. Estar viviendo como creyente. O sea, no, yo soy creyente. Ya, ¿y qué haces en la semana? No, me drogo, me tomo. El viernes voy a la parranda, al perreo. Ahora perrean hasta el himno nacional, así que soy súper patriota. No, vivir como creyente. Reflejar la fe que digo tener. Eso lo hemos conversado muchas veces. Dicho de otra manera, es demostrar los frutos de la salvación en mi vida. Estar de acuerdo con los puntos doctrinales de nuestra iglesia porque es un punto fundamental. Si nosotros pensamos que el bautismo por inmersión y otros ponen en su doctrina, no, que es por aspersión y genera división, mejor vaya donde bautizan por aspersión, para que no haya división, una forma de cuidar a la iglesia. Y obviamente tener una disposición práctica a participar activamente en la iglesia local, no solamente presente el domingo, sino que sirviendo a la iglesia. Esos son los requisitos. Por lo tanto, uno espera, nosotros como iglesia, a los que se suman, esperamos que oren por la iglesia, que asistan, que sirvan, que respeten, que defiendan a su iglesia, no porque seamos perfectos, sino que porque su iglesia, su familia, apoyar a la iglesia en todo sentido y amando a la iglesia. Todo lo demás resumido a lo mejor en este último punto. Amar a la iglesia es hacer todo por la iglesia. Por lo tanto, nosotros, y gracias damos a Dios, con esto termino, que estamos en una iglesia sana. Yo creo que muchos tenemos historias de salir de lugares que veníamos, donde veíamos que la enseñanza no era lo más importante. Y decían, no, si tú no vas a encontrar la iglesia perfecta. Y nosotros decíamos, a nosotros nos pasó con mi esposa, sí, amén, no vamos a encontrar la iglesia perfecta, pero sí una iglesia sana. Una iglesia que esté enfocada en enseñar lo que la Escritura dice y guiarse por lo que la Escritura dice. Que enseñe la sana doctrina, que sea amorosa, que provea lo necesario para la adoración en la vida de los creyentes. Que los ancianos sean piadosos, capacitados, o los pastores sean piadosos y capacitados, que no intoleren la inmoralidad como en otros lados sí ocurre, lamentablemente. Entonces, gracias a Dios hemos podido escoger bajo las razones correctas la iglesia en la que estamos. De cierta forma, Dios también nos trajo hasta este lugar. Entonces, en base a esto, si nos toca aconsejar a alguien, nosotros no debemos escoger por razones incorrectas. ¿Cuáles son las razones incorrectas? El estilo musical, los programas que ofrecen, tienen estudios bíblicos, clases de niños, grupo de scout, grupo teatro. No por los horarios de los servicios, no, es que tienen servicio el domingo en la mañana y yo el domingo en la mañana duermo hasta tarde. Sí, no, voy a buscar una que sea que hagan servicio los sábados. Y me hago adventista. O por otras cuestiones de preferencia que no tienen ningún sentido. Algunos teólogos establecen 3 grandes niveles de temas fundamentales o de doctrinas fundamentales que uno debería de cierta forma discutir o no.
En lo primero están las cosas centrales del cristianismo. La deidad de Cristo, la resurrección de Cristo, temas que son inherentes al cristianismo y si alguien las niega es porque no es cristiano. En un segundo nivel, cosas que van con las denominaciones de si se bautiza o no se bautiza, o sea, en inmersión o por aspersión, el, el ministerio de las mujeres en la iglesia, etcétera. Cosas de un segundo nivel. Y que generalmente son las divisiones de las distintas denominaciones. Oh, tú eres bautista, los bautistas hacen esto, los aliancistas hacen esto, otro. Pero en el fondo todos somos cristianos porque creemos en los puntos fundamentales. Y en el último escalón están todas las cosas que no tienen ninguna importancia y que nosotros no deberíamos ni discutir y que nos permiten tener unidad a pesar de que opinemos distinto. Por ejemplo, los pantalones de las hermanas. Porque obviamente los hombres van a venir con pantalones, ¿no? Pero esos son temas que ni siquiera son dignos de discutir y es lo primero que se discute. No, es que la hermana tiene que venir con falda hasta los tobillos porque si no, y el hombre tiene que venir con corbata porque si no, temas que no tienen sentido. Nosotros debemos buscar una iglesia donde las cosas importantes, las de primer y segundo nivel, estén centradas en la palabra de Dios y no bajo costumbres ni tradiciones, ni pensamientos humanos, ni pensamientos, ni predisposiciones humanas, sino que en las escrituras. Y no en música, en programas, en las cosas que se hacen o no se hacen. Si tenemos iglesia propia o no, esos son temas secundarios. Pero gracias a Dios que estamos en un buen lugar. Y quiero terminar insistiéndole una vez más, hermanos, a quien usted tiene al lado suyo es parte del miembro de Cristo. Cristo derramó su sangre por aquel que tiene al lado suyo. Y debemos de considerarnos de esa manera. En el próximo estudio vamos a ver cómo nosotros debemos estar en comunión. Vamos a hablar de la comunión de la iglesia, cómo debemos ministrarnos los unos a los otros, cómo debemos adorar a nuestro Dios. Así que hermano, antes que se vaya, cuando termine el servicio, considere al que tiene al lado suyo más importante que usted. Porque Cristo derramó su sangre por aquel que está al lado suyo. ¿Usted ama a Cristo? Porque derramó su sangre. Esa sangre por la que usted ama a Cristo también fue derramada por la que tiene al lado suyo. Y Cristo lo compró y es parte de su cuerpo. Imagina usted un día en la mañana se levanta, volviendo a la misma imagen, le dice a la mano, no, hoy día no te quiero tanto, así que anda, quédate en la casa. Amamos todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. A la hermana se le cae el pelo y dice, uy, se me cae tanto el pelo. Sentimos cuando se nos cae el pelo. La hermana lo sufre más porque tiene el pelo más largo. Nosotros como cuerpo, como hermanos, debemos de la misma manera tener esa misma unidad, ese mismo amor por cada uno de nosotros. Porque Cristo nos compró y somos parte de su cuerpo. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias porque hoy día podemos meditar y comprender a la luz de tu palabra cómo es que formamos parte de la iglesia. Y es inevitable asociarlo a aquel sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, por lo cual hoy día nosotros podemos ser llamados tus hijos y formar parte de este cuerpo tan maravilloso, este cuerpo tan magnífico, al cual tú nos has llamado, nos has comprado y nos has puesto. Gracias, papito lindo. Pero ayúdanos también no solamente a comprender esto tan maravilloso que nos conmueve, que nos aflige en el corazón de pensar que en nuestra maldad tú diste tu vida a través de Jesucristo por nosotros, sino que también a pensar
que esa sangre también fue derramada por quien nosotros tenemos al lado, por aquel que también se congrega en este lugar y por tantos otros más que se congregan en otros lugares. Pero en lo local, en lo que nos toca a nosotros, de amarnos y servirnos, porque somos todos parte del mismo cuerpo. No uno más importante que el otro, solamente cumpliendo funciones distintas. No porque por el pastor o el que coordina se derramó una gota más que por el resto. La misma sangre derramada por cada uno de nosotros. Debemos entender que servirnos, y te pedimos ayuda, Señor, para esto, que servirnos es a cada uno de nosotros con lo que tengamos, y entender el servicio en el aspecto más amplio de la palabra, incluso como tomar una silla y colocarla en su lugar, hasta las cosas más grandes como quizás los dones más vistosos, como el de predicación, el de hospedaje, el de servicio en áreas específicas de la iglesia. Un simple abrazo puede servir tanto para levantar el ánimo de un hermano. Pero esto debemos entenderlo, debemos disponernos. Te pedimos tu ayuda, Señor, para comprender en dónde estamos, de qué somos parte y cómo debemos actuar. Gracias te damos, Padre bendito, por ponernos en este cuerpo maravilloso y ser miembros, porque nuestra cabeza también es Jesucristo y por ella somos guiados. Gracias te damos, Padre Santo, ayúdanos a comprender cada vez de manera más profunda tu palabra y lo que tú nos has dejado escrito en ella. Te alabamos, Padre bendito, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.